En este tutorial vamos a tratar ahora a los circuitos de corriente continua. Concretamente nos vamos a centrar en aquellos donde los componentes se asocian en serie. La asociación serie básicamente consiste en ir conectando uno tras otro en forma de hilera los componentes de nuestro circuito. De tal manera que si hemos conectado resistencias, pues como veis en este esquema, el resultado sería como lo veis aquí, ¿verdad? Este otro no es ni más ni menos que lo mismo, solo que en este caso se ha dibujado de forma diferente, pero tanto un circuito como otro son equivalentes. Aquí, por ejemplo, tenéis tres resistencias conectadas en serie y finalizadas en los terminales A y B. Bueno, pues para comprender las propiedades eléctricas de estos circuitos, os he preparado aquí un circuito y en primer lugar vamos a considerar la resistencia que ofrecería todo el circuito. Es decir, estaríamos hablando de la resistencia que nos encontraríamos entre el punto A y el punto B. Bueno, pues para este circuito serie, la resistencia equivalente o total entre estos puntos sería la suma de todas las resistencias. De tal manera que se cumple esta ecuación que tenéis aquí y que resume el comportamiento en este caso respecto a la resistencia. Para conocer ahora el comportamiento de las tensiones y de las intensidades, pues vamos a conectar nuestro circuito a una batería. Y lógicamente, al conectar la batería se va a establecer una corriente a través de todo el circuito que, como veis, solamente puede tener un recorrido. De tal manera que toda la intensidad que suministre la batería va a atravesar a todas y a cada una de las resistencias que lo componen. Esto explica el por qué en estos circuitos las intensidades de cada resistencia son idénticas. Por tanto, también se cumple esta nueva ecuación en la que vemos que la intensidad total entregada por la batería es igual a la intensidad de R1, de R2, etc. Respecto a las tensiones, tenemos que considerar que una intensidad cuando atraviesa una resistencia, es decir, una corriente eléctrica al atravesar una resistencia, pues provoca una diferencia de potencial en sus extremos. De tal manera que en cada resistencia de nuestro circuito vamos a tener una tensión cuyo valor, y esto es importante, va a depender solo y exclusivamente del valor de la resistencia. En este caso de cada una de ellas. De tal manera que se tiene que cumplir que la suma de todas las tensiones que aparecen en las resistencias tiene que ser igual a la tensión total de la batería aplicada. Esto lo tenéis aquí resumido en esta otra, donde veis que efectivamente la VCC, que sería la tensión de la batería, sería la suma de la tensión de R1, de R2, etc. Y esto mismo va a ocurrir respecto a la potencia de cada resistencia y la potencia entregada por la batería. Se tiene que cumplir que la potencia entregada por la batería sea igual a la suma de las potencias disipadas en todas y cada una de las resistencias. Bueno, y ahora a modo de ejemplo vamos a tratar de resolver un circuito como el que tenéis en la figura, formado por tres resistencias de diferente valor: 150 ohmios para R1, 22 kiloohmios para R2 y 4,7 kiloohmios para R3. Estos montados en serie y alimentados mediante una batería de 12 voltios. Bien, pues aplicando las propiedades del circuito serie, que las tenéis aquí resumidas en este bloque, pues en primer lugar, como veis, hemos calculado la resistencia total, que no es otra cosa sino la suma de las tres resistencias, y esto nos da un valor de 26.850 ohmios. Una vez que conocemos la resistencia total, y puesto que la tensión total también la conocemos, es de 12 voltios, podremos calcular, aplicando la ley de Ohm, que veis aquí, podemos calcular la intensidad total. En este caso, la intensidad total que circularía por el circuito
sería de 0,447 miliamperios. Aquí, como veis, hemos pasado de amperios a miliamperios para que la cantidad a manejar sea más fácil. Esto significa que aplicando una de las propiedades del circuito serie, que como veis decía que la intensidad es la misma para todas las resistencias, pues resulta ser que la intensidad que circula por R1, la que circula por R2 y la que circula por R3 son exactamente igual a la intensidad total, es decir, 0,447 miliamperios. Si conocemos la tensión total, que es de 12 voltios, y la intensidad total, que también la conocemos, podemos calcular la potencia total. Aplicando la fórmula nos da una potencia total de 0,00536 vatios. Bueno, como conocemos también la intensidad de cada resistencia y conocemos también el valor de la resistencia, pues aplicando nuevamente la ley de Ohm, obtenemos la tensión para cada una de las resistencias. El resultado, como veis aquí, es 0,067 para R1, es normal puesto que es la resistencia más pequeña, 9,83 para R2, a ser una resistencia grande, pues lógicamente la tensión que vamos a tener en ella también va a ser grande, ¿no? 2,10 para R3, de tal manera que si sumásemos estas tres tensiones nos tiene que dar la tensión total de la batería, que es lo que nos explicaba esta otra propiedad del circuito serie, de los circuitos serie, ¿no? Y ya finalmente, pues tenemos, si calculásemos la potencia parcial en cada resistencia, la potencia que tiene que disipar cada una de ellas, pues como veis, nos salen diferentes valores. Sumando estos tres, tal como nos indica la fórmula de la propiedad respecto a la potencia, pues sumando estos tres valores nos tiene que resultar también la potencia total que hemos calculado antes, que es la que nos va a entregar la batería. Como veis, no es nada complicado de calcular, tan solo es aplicar la ley de Ohm y conocerse cuáles son las propiedades de este tipo de circuitos. Si simulásemos este circuito con cualquier programa de simulación, aquí por ejemplo, pues veréis que una vez la simulación ya realizada nos da directamente los valores de tensión e intensidad en cada uno de los componentes. Como veis, son valores muy aproximados a los que hemos calculado, ¿no? Si hay alguna pequeña variación, se debe fundamentalmente a que hemos despreciado algunos decimales en los cálculos. Bueno, y una vez que hemos hecho los cálculos ya oportunos de nuestro circuito serie, vamos a proceder ahora a comprobar las tensiones e intensidades que hemos calculado. Como veis, aquí ya el circuito lo tenemos preparado y montado sobre una placa de prototipos, una placa protoboard común de estas que podemos encontrar en muchas tiendas de electrónica. Bien, como veis también ya tenemos una fuente de alimentación que nos va a servir para alimentar el circuito, que nos va a dar una tensión aproximadamente de 12 voltios. Para comprobar que la fuente de alimentación efectivamente nos da los 12 voltios, pues cogemos el polímetro, lo ponemos en la posición para medida de tensiones continuas, en este caso en el rango de 20 voltios, y directamente podemos comprobar si efectivamente la tensión que nos da la fuente es o no es de 12 voltios. En este caso, como veis, es un poquito menor. La lectura del display, en este caso de la fuente, y el polímetro no coinciden, con lo cual vamos a incrementar un poquito la tensión hasta conseguir nuestros 12 voltios. Bueno, aproximadamente ya los tenemos. Como veis, el polímetro nos marca un poco menos que el display de la fuente. Bueno, pues lo que vamos a medir ahora, y para eso ya hacemos un poco de espacio, es la tensión en cada una de las resistencias. Para esto tan solo tendríamos que, lógicamente con el circuito alimentado,
pinchar en los extremos de cada una de las resistencias. Antes hemos medido la tensión total, bueno, pues ahora vamos a medir, como ya veis, la tensión en cada una de ellas. La indicación que nos está dando el polímetro es de 2,10 voltios negativos. Esto es simplemente porque las puntas de prueba están conectadas al revés. Ahí estaríamos haciendo ya la lectura correcta. Como veis, son 2,09 aproximadamente la tensión de esta resistencia. Esta, por ser una resistencia de un valor mayor, pues lógicamente va a tener más tensión. En este caso 9,68 voltios. Y ya por último, la tensión de esta, que es de 150 ohmios, pues como veis es bastante más pequeña. Para medir esta tensión correctamente deberíamos de utilizar rangos menores en el polímetro. Lo vamos a poner en el rango de 200 milivoltios y como veis la lectura en este caso sería de 67,5 milivoltios. Ahora, para medir la resistencia total, os recuerdo que una de las cosas que debemos hacer siempre, sin excepción, es retirar la alimentación del circuito. Por eso vamos a quitar estas dos bornas, de tal manera que el circuito se quede sin alimentación. Como lo que pretendemos es calcular medir la resistencia total, pues preparamos nuestro polímetro para la medida de resistencia, como veis, en el rango en este caso de 200 kiloohmios. Bien, pues la resistencia total la tendríamos justamente en las bornas donde hemos conectado la batería. Podríamos conectar directamente aquí y veis que obtenemos una lectura de 26,5 kiloohmios. Esa misma lectura la podríamos haber obtenido si pinchamos directamente en los extremos libres de la resistencia, ¿no? Veis que la resistencia es exactamente la misma, 26,5 kiloohmios. Bien, la medida de intensidades es un poquito más compleja de entender, pero vamos, no es que sea difícil. Para esto tenemos aquí preparado ya el polímetro, como veis, en los rangos de intensidad. En este caso yo voy a coger el rango siempre mayor, que corresponde a 200 miliamperios. Bien, pues para medir la intensidad en cualquier circuito hay que, en este caso, bueno, vamos a medir la intensidad total, que es la que va a circular por todo el circuito. Os recuerdo que al tratarse de un circuito serie, la intensidad que midamos, la intensidad total que midamos, va a coincidir con la intensidad de cada una de ellas, porque no existe ningún otro camino donde pueda circular la corriente. Bueno, pues para esto podemos hacer la medida, por ejemplo, en este caso, vamos a conectar nuestra punta de prueba en el terminal este, ¿verdad? Y la punta de prueba en este otro. Entonces nos resulta ya una lectura de negativa. Esto significa que las puntas de prueba las hemos conectado al revés. Y observar que la lectura es de 0,4 miliamperios. Para tener una exactitud mayor en la medida, pasamos el polímetro al rango de 2 miliamperios. Y veis que la lectura final es de 0,447 miliamperios. Podríamos incluso, quizás, bueno, en este rango no saldría válido porque el rango es de 200 microamperios, inferior a la intensidad que hemos medido antes. Bien, pues la lectura final es, como veis, de 0,445 miliamperios. Bien, otra forma de poder medir la intensidad total hubiese sido, en lugar de utilizar y levantar este cable, el anterior, pues vamos a levantar en esta ocasión este otro. Vamos a hacer la medida por el positivo.
Entonces observar cómo lo que tenemos que siempre que hacer es levantar uno de los terminales y el polímetro situarlo con las puntas de prueba para que cierre el circuito. La lectura sigue siendo la misma, 0,445 miliamperios. Lo del negativo, como ya sabéis, es debido a que las puntas de prueba están al revés. Veis que tanto de una forma como de otra, al no existir otro camino posible por donde circule la corriente, pues nos va a marcar lo mismo. Esto también lo podríamos haber hecho levantando la patilla de algunas de las resistencias. Por ejemplo, yo lo voy a hacer sobre esta. ¿Veis? Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es cerrar nuevamente el circuito y, como veis, la lectura se mantiene exactamente igual. Bien, y ya para finalizar y para que veáis otro ejemplo de circuito serie, aquí os he preparado un circuito serie formado por 3 diodos LED y una resistencia limitadora que nos va a servir para no dañar los diodos. Os vamos a acercar un poquito más el circuito para que lo podáis ver fácilmente. Como veis, hemos preparado la conexión serie, ¿ok? Conectando los terminales que veis aquí de esta manera, ¿no? Al igual que si hubiesen sido resistencia, solo que aquí, como se trata de diodos LED, pues esto lógicamente cuando circula corriente y están correctamente alimentados, pues se van a iluminar. Lo de la resistencia limitadora es simplemente para evitar dañar a los diodos LED. Tened en cuenta que los diodos funcionan aproximadamente con una tensión de unos 2 voltios y soportan corrientes pequeñas. Entonces, para eso necesitamos una resistencia limitadora, que sería esta que veis ahí. Bueno, pues igual que hemos hecho antes en los circuitos, en el circuito serie anterior, pues vamos ahora a proceder a medir las diferentes tensiones que nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar en este circuito. Vamos a aproximar un poquito más y ahí veis. Vamos en primer lugar a medir la tensión total de la batería, que en este caso es una tensión de, como veis, 8,82 voltios. Esa tensión es la que se va a repartir en los diferentes elementos del circuito, de tal manera que la suma de las tensiones que caen en cada LED más la suma de la tensión en la resistencia tiene que dar lugar a la tensión total que nos está dando la batería. Si medimos directamente los terminales de la resistencia, vamos a tener la tensión de esta, ¿no? 2,95 voltios aproximadamente. Si medimos directamente los terminales de este diodo, como veis, obtenemos una lectura de 1,96 voltios. En este otro 1,97 y en este otro 1,93. Sumando todas estas tensiones parciales que hemos leído, nos tiene que dar los 8,82 voltios, que es la tensión total aplicada. Para medir la intensidad, pues preparamos nuestro polímetro para la medida de intensidades, abrimos el circuito y finalmente veis que nos sale una lectura de 4,33 miliamperios. El signo negativo ya habéis visto que era por las puntas de prueba. Bueno, pues esto es todo. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Hasta un próximo.